Buenas tardes, casi noche ya. Estamos aquí en un nuevo programa de mensajes de vida. Esta noche estaremos tratando un interesante tema y vamos a hablar de la iglesia Laodicea. Una pobre iglesia rica o una iglesia que se creía rica aunque era pobre. Así que Dios te bendiga y te guarde y acompáñanos en este interesante estudio de la palabra de Dios. Amén, así que sean muy bienvenidos nuestra hermana Denia, que ya la vemos conectada, y también a las personas que se conectarán o estarán viendo la transmisión más tarde o otro día. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sea el Espíritu Santo guiándonos diariamente en el estudio de su palabra. Así que donde usted se encuentre, le invito a inclinar el rostro para poder elevar una oración hacia el trono de Dios. Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra nuevamente. Gracias, Señor, porque durante ese día nos bendiciste a cada uno, nos cuidaste, Señor, nos diste una semana de trabajo. Y gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, aún sin merecerlos. Sabemos, Señor, que somos pecadores, pero gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia nos sostienes cada día. Ahora te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo llenándonos en el estudio de esta palabra, que sea Él, Señor, dándonos el entendimiento y sobre todo, Señor, ayudándonos a atesorar y a poner en práctica tu palabra. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que hemos tenido un largo interludio entre lo que fue el último estudio de la iglesia de Filadelfia y hoy la iglesia laodiceana, pero estuvimos vacacionando, aunque trabajando siempre para el Señor, y aquí estamos nuevamente. Lo prometido es deuda y continuamos cada viernes con nuestra programación Dios mediante. Y hoy ya estaremos abordando la última iglesia, la iglesia La Odisea. Amén, así es. Ya estamos concluyendo hoy con los 7 estudios. Cada viernes pudimos entender y aprender más, ¿verdad, Rafaelito? Sobre los mensajes que Dios dejó en cada una de esas iglesias. Hoy concluimos con la iglesia que podemos decir que quizás es la iglesia que quizás nos pone a meditar más. Es un mensaje fuerte para la iglesia de la Odisea, pero al final siempre Dios, un Dios amoroso, a pesar del mensaje fuerte que está, siempre hay una esperanza. Aunque la iglesia Ana de la Odisea tuvo eh, su tiempo histórico, ¿verdad? En los tiempos que Juan le escribe, ya se suponía que unos 40 años antes ya la iglesia existía. Pero el punto es que aunque hay un mensaje en cada iglesia para cada tiempo, aunque cada iglesia, ¿verdad? Era literal, también era la iglesia a través del tiempo. Y actualmente nosotros pudiésemos decir, y lo digo de esta manera no con duda, sino porque está ahí trazado en la palabra de Dios. Estamos viviendo en el tiempo del juicio, donde en Apocalipsis 14 dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Porque cuando Jesús venga no viene a juzgar, sino viene a pagar a cada uno según sus obras. Es decir, que el juicio comienza en el cielo, como dice Daniel, vi tronos y los libros fueron abiertos. Y allí en el cielo entonces donde se empieza el juicio de Dios. Es decir, que nosotros estamos viviendo en ese tiempo, en el tiempo de la Odisea, en el tiempo del juicio de Dios. Porque cuando Jesús venga en gloria, ya el juicio estará determinado. Amén. Así que vamos a hablar un poquito de la historia de la Odisea, como lo hemos aprendido de la historia de las otras iglesias. Sabemos que era una iglesia que estaba muy cerca de las otras anteriores, pero esta iglesia anteriormente pertenecía a Grecia, era de origen griego, pero luego pasó a manos romanas. Pero es interesante que cuando Roma tomó a la iglesia de la Odisea, no era que ellos estaban como bajo el mando. Dependían de Roma, pero realmente estaban como libres. Ellos no estaban encima de la iglesia ni bajo el mismo reglamento.
Al contrario, era una iglesia que era muy rica, tenían su propia moneda, ellos tenían su propio banco, había mucha mercadería. Es algo importante que se vendía en ese tiempo eran las telas y de color negro. Así que ahí había mucho movimiento de dinero. Era una iglesia en la cual podemos decir que era muy rica, como dice la palabra de Dios, y llegó a obtener el nombre de Laodicea, en honor a la esposa del rey Antíoco, que su nombre de ella era Laodice. Entonces le llegó a poner el nombre de Laodicea en honor a la esposa del rey. También los comercios hacían de que la iglesia se mantuviera muy estable. Así como en las otras iglesias surgieron muchos terremotos fuertes que llegaron a devastar la ciudad. La Odisea fue una de las cuales, como tenía mucho dinero, había mucho comercio, les dijo, no, o sea, hubo pérdida, hay que reparar cosas, pero nosotros estamos bien, no necesitamos ayuda de nadie. Las otras ciudades sí llegaron a aceptar la donación que se les daba cuando ocurrían desastres como terremotos, pero la Odisea, igual que las otras, tuvo desastres, pero su estabilidad económica le llegó a decir que no necesitaba porque ellos tenían suficiente estabilidad económica para poder reparar los daños. Así que ese es un corto resumen de lo mucho de la historia de la ciudad de la Odisea. Ok, entonces vamos a entrar de lleno y vamos a ir viendo que esos detalles se cumplieron también en lo físico, en lo material. La ciudad, una ciudad rica, una ciudad que no tenía necesidad de cosas materiales, que podía resolver sus problemas. También lo vamos a ver que eso pasó a la iglesia. Y la ciudad, una ciudad populosa, orgullosa, ese orgullo también entró a la iglesia. Esa falta de necesidad espiritual entró a la iglesia, o de ayuda de Dios, o de ayuda del Espíritu Santo, entró a la iglesia. Y eso puede darse también en nosotros, que vivimos en los tiempos finales, que vivimos en estos tiempos actuales. Puede darse en la iglesia actual, en aquellos que nos llamamos cristianos, que a veces cuando podemos suplir todas nuestras necesidades, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos seguridad económica, cuando tenemos salud, creemos que podemos resolverlo todo. Y Dios es solamente un personaje que está muy distante allá en el cielo, ocupado de sus asuntos, pero no es alguien que necesitamos. Porque cuando yo por mis propios medios puedo sobrevivir, pues pasa a ser como una idea, una fábula. No es ese Dios vivo, ese Dios que resucitó muertos, ese Dios que abrió el mar rojo, ese Dios, Jesús, que resucitó de los muertos. Ese Dios que puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Entonces, a veces la riqueza mezclada con orgullo, porque la riqueza no es mala, ahí está el problema, porque la pobreza mezclada con orgullo también es fatal. Del mismo modo, la riqueza mezclada con orgullo es fatal. Así que vemos que el problema de la Odisea, Ana y amigo que nos sintoniza, era el mismo problema de Satanás, el orgullo. El mismo problema de todas las guerras, del adulterio, de la fornicación, del robo, el orgullo, porque es el padre de todos los pecados. Entonces lo que entró a la iglesia fue ese orgullo de esa ciudad populosa, imagínense, fundada por un rey en honor a su esposa. Los reyes eran egocéntricos, gente que manejaba mucho dinero y todo lo hacían para llamar la atención. Es decir, para que nadie dijera, que otra, imagínense, la ciudad de la esposa del rey Antíoco, que alguien dijera que hay otro rey que hizo una ciudad más hermosa. Del mismo modo, el ser humano siempre, pero Ana compró un carro, pero no me va a echar a mí, bueno, no puedo, es una palabra, pero no me va a echar vainas a mí porque compré un carro, yo voy a comprar otro mejor. Así se competía, así se compite en la actualidad. Y aún llega al ámbito cristiano esa competición que es producto del orgullo y esa falta de necesidad que es producto del orgullo. Y es lo que vamos a ver en la iglesia de la Odisea. Y es lo que puede estar pasando en el mundo cristiano actual. Es lo que puede estar pasando en tu vida, en mi vida. Y el Señor lo que quiere es resolver ese problema y que veamos nosotros
o que permitamos que Él descubra, porque vamos a ver un verso interesante, uno de los versos más conocidos en el mundo cristiano, Apocalipsis 3:20, donde el Señor quiere entrar, porque el Señor quiere ver cuál es nuestra verdadera necesidad, nuestro verdadero problema para resolverlo. Amén, así es, y es increíble cuando uno cree estar bien y estar mal. Dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque realmente está el problema, simplemente no quiere darse cuenta de que hay un problema que resolver. Por eso Cristo Jesús, a esta es a la única iglesia que no le da ninguna exhortación. A todas las iglesias como Filadelfia, Él la alabó, la exhortó, Hace halagos. la halaga, pero a esta no le halaga. ¿Por qué? Porque ella no se está dando cuenta que hay un problema. Y así que vamos a ir con el primer versículo que se encuentra en Apocalipsis 3:14. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, como vemos acá, él empieza como todas las iglesias, escribe al ángel, que significa al pastor, al dirigente de la iglesia, al obispo, anciano, a cualquier líder de cualquier iglesia. Este mensaje se los están enviando a ellos. Y claro, no significa que usted va a decir, bueno, ese mensaje es para mi pastor, yo estoy bien, o sea que el que necesita el cambio es el pastor, sabemos. Pero imagínate, Ana, si el mensaje se le está enviando, vamos a decir, a la cabeza, al que dirige. Si la cabeza está mal, imagínate el cuerpo. Es decir, que no creamos nosotros, porque el mensaje se le está enviando al dirigente, al pastor, al presbítero, no me recuerdo la expresión correcta, pero al anciano, al líder de la iglesia. Si ese está mal, ¿qué será lo que son dirigidos? Porque a veces es fácil mirar la paja de los ajenos y decir, bueno, la culpa de los pastores, la culpa de los dirigentes. Pero hay una parte también la cual yo debo hacer. Aunque el mensaje es para que ellos lo transmitan a la iglesia, cabe notar que tanto ellos como la iglesia, todos estamos montados en el mismo caballo. Así es. Así que en conclusión, este mensaje, hermanos y amigos, es para cada uno de nosotros. Es para Rafael, para mí, para usted y para todos. Ahora, ¿quién lo envía? Lo envía el amén. Muchas veces en la iglesia, cuando alguien está predicando, cantando, tendemos a decir amén, y muchos sabemos el significado. El significado del amén es así sea, es cierto, lo que está diciendo es verdad. Pero también debemos de tener cuidado de que si alguien está predicando, diciendo cosas que quizás no van de acuerdo a la palabra de Dios, debemos de tener cuidado de decir un amén, porque estamos diciendo que lo que esa persona está diciendo es cierto. Y acá lo dice el amén, o sea que la persona que lo está mandando es una persona que no habla mentira, que está hablando la verdad, y eso lo manda Jesucristo. Creo, Ana, que a veces se malinterpreta cuando se dice amén, porque así sea, más que así sea, en un lenguaje actual, vamos a decirlo, en un lenguaje llano, en un lenguaje simple, es así es. Es más que así sea. Cuando decimos así sea, es como para el futuro. Entonces la expresión está correcta viéndolo de un punto de vista. Es como tú dices, así se ha hecho. Pero la expresión amén, más que así sea, es así es. Así es. Entonces, el que lo está diciendo es, y la expresión continua es, el testigo fiel y verdadero. Es decir, lo que él está diciendo es así. Nadie puede cambiarlo. El amén. Así es, el que dice lo correcto, lo que dice es así, nadie puede cambiarlo. Amén, es la verdad. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad es Jesús. Y el que manda este mensaje es Jesús. Bueno, que el mensaje no lo está mandando un presidente de asociación, vamos a decir, no lo está mandando un jefe de pastores, no lo está mandando un presidente.
lo está mandando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a veces puede darse el caso que nosotros escuchamos este mensaje transmitido por una persona, como el caso de la iglesia de la Odisea, lo iba a escuchar a través de quién, Ana, a través del ángel, a través del mensajero. Del mismo modo, hoy nosotros queremos dar un mensaje que es Dios, que es Jesús que lo manda. Lo estamos leyendo en su palabra. Lo que diga la palabra de Dios, lo que diga el predicador fiel de la palabra, puede muchas veces afectarnos de manera positiva o de manera negativa. Puede muchas veces dolernos, puede muchas veces entristecernos, puede muchas veces hasta enojarnos. Pero el mensaje viene de parte del amén. El mensaje es verdadero porque viene de parte de Jesús, no se lo inventó un ser humano. El mensaje de la iglesia lo dice, el mensaje que tiene Apocalipsis 3:14 en adelante, en esta noche, es para ti y es para mí y es de parte de Jesús, quien nos ama más que a nadie en este mundo. Y vamos a ver más adelante por qué Él nos envía este mensaje. Amén. Algo también que me llamó mucho la atención en el versículo 14, dice, el principio de la creación dice esto. Debemos de comprender que no quiere decir que Jesús fue creado en el principio, porque acá podríamos malinterpretar, dice el principio de la creación, pero Él no fue creado en el principio. Primera de Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La misma palabra nos explica de que Jesús estuvo en el principio de la creación, que Él existe antes de la creación, así que no podemos malinterpretar de que Jesús fue creado en ese tiempo, sino que Él ya existía aún antes de la creación. Algo muy interesante eso es un título. Y vamos a descubrir cosas interesantes en la Biblia y no tenemos el tiempo para estudiar solamente ese título. Recuerda que Jesús tiene varios títulos, Ana. Lo vimos como el Alfa y el Omega. Lo vimos como el testigo fiel, como el verdadero, como el verbo de Dios. Y son tantos nombres como el ángel de Jehová y aparece como tanto el Mesías. Pero ese título principio, Jesús tiene otro primogénito de toda la creación. Así dice Colosenses 1:15. Pero ese primogénito es porque Él ocupa el primer lugar, un lugar de preeminencia. No es que Amén. Es el primer ser creado, sino el que ocupa en toda la creación el lugar número uno, el lugar más preeminente. Ahora, Jesús es el unigénito. Unigénito significa único en su clase. Pero la palabra primogénito no podemos aplicarla, según lo que nos enseña la Biblia, a que Jesús es el primer ser creado. ¿Por qué? Porque si leemos Colosenses 1:18, dice que Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El principio, y es en el principio, el primogénito entre los muertos. Aquí viene un detalle interesante. Jesús es el primogénito entre los muertos. ¿Fue Jesús el primer muerto en resucitar? No. Elías resucitó el hijo de la viuda de Sarepta. Eliseo resucitó el hijo de la tsunamita. En los huesos secos allá donde tiraron a aquel hombre, resucitó. Ahí van 3. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús resucitó a Lázaro. Entonces, antes que Jesús, resucitaron otras personas. Moisés fue resucitado, según Judas 9. Entonces, Jesús dice que es el primogénito entre los muertos. ¿Fue el primero Jesús en resucitar? No, pero es el que tiene la preeminencia. Es el que tiene potestad de resucitar a los muertos. En resurrección, Ana, ¿quién es el que tiene el poder de resucitar? Jesús. Él es la resurrección y la vida. Entonces, ¿qué lugar ocupa Jesús en lo que refiere a resucitar o a la resurrección? El primer lugar, porque Él es el único, el que puede resucitar. Él es el primero en resucitar, aunque fuera Elías que resucitara, y no Elías, porque Él resucitó a Moisés. El arcángel Miguel, que es Jesús, resucitó a Elías. Es el primogénito entre los muertos, el que ocupa el lugar de preeminencia. Así que ese es solo un título. Amén. Así que vamos con el siguiente versículo, Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
y vamos a dejarlo allí. Lo importante de este versículo es que habla de manera singular. Y me gusta que el testigo fiel le habla a las iglesias y a cada final de iglesia que dice Ana, el que tiene oído. No dice a los que tienen. Es decir, que este mensaje, aunque es para la iglesia, aunque es para el mundo, también es un mensaje personal. Es un mensaje que yo debo compararme a ese mensaje, analizar ese mensaje y pedir la ayuda de Dios para que Él me ayude a vivir conforme a los deseos que Él tiene en este mensaje. Porque este mensaje, aunque es un mensaje de reprensión, es un mensaje del deseo de Dios que sus hijos alcancen, aquellos los cuales Él ama y dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces dice, yo conozco tus obras, que no eres ni qué, ni frío, ni caliente. Un problema serio aquí. Ni frío, ni caliente. ¿Tú has escuchado la expresión, Ana, que muchas veces dicen, las personas dicen, eso a mí no me da frío ni calor? Es decir, eso a mí no me importa. Entonces, una gente que no es frío ni caliente, nada le importa. Otra cosa que podríamos comparar es la tibieza, que la tibieza es un símbolo de confort, comodidad. Si hay frío, ¿cómo estamos? Preocupados porque hay que abrigarse. Y si hay calor, como hoy que está calientito, hay que prender el aire, hay que cambiar la ropa. Pero cuando hay un ambiente tibio, como que todo está cómodo, yo no necesito nada. Del mismo modo, cuando eso no nos da frío ni calor, cuando no somos fríos ni calientes, es que nosotros ni mostramos necesidad, ni nos interesa. Es decir, nos sentimos muy cómodos. No nos interesa nada porque tenemos todo. Y es algo también que nos lleva a algo muy peligroso, Ana, y es no ver las necesidades de los demás. Porque no hay una cosa que haga sentir a uno el dolor ajeno más que pasar por las mismas circunstancias. Cuando alguien pierde un ser querido, usted puede decirle, te acompaño en tus sentimientos, pero decirle, yo te entiendo, usted no puede decírselo porque usted no ha pasado. Si usted no ha pasado hambre, no sabe lo que es eso. Entonces, cuando usted no ha pasado frío, es decir, usted no ha pasado circunstancias difíciles, usted también es apático a las necesidades de los demás. Yo antes me preguntaba, años atrás cuando leía que ojalá fueses frío o caliente, entonces yo decía, pero estar frío es malo. Entonces, ¿por qué la Biblia o el mismo Jesús está recomendando que prefiriera que fuera frío o caliente, pero no tibio? Y yo no llegaba a entender ese versículo hasta quizás años atrás también. Cuando llegué a entender, incluso estudiando este tema, lo pude llegar a comprender más, que el frío en dado momento va a tener la necesidad de darse cuenta que está mal. Y en dado momento va a cambiar. Si en este momento hay una persona que no conoce de Dios, que quizás está viviendo una vida ordinaria, bebiendo, tiene vicios, llegará un momento en su vida que reaccionará y se dará cuenta que lo que está haciendo en su vida no le trae provecho, que lo que está haciendo no le va a ayudar ni en ninguna forma, ni laboral, ni familiar, y va a querer cambiar su vida. Y por la gracia de Dios, la gracia aún está abierta. El Espíritu Santo todavía puede tocar esos corazones y atraerlos a Cristo Jesús. Y ese frío, esa persona inconversa puede llegar a arrepentirse y llegar al estado caliente que Cristo Jesús quiere que estemos. Pero entonces ahora lo que es muy preocupante y que debería de preocuparme a mí misma, porque lo digo por mí misma, la tibieza espiritual. El creer que yo estoy bien por lo que hago, el creer que no hay necesidad porque mis obras están siendo suficientemente bien para yo permanecer en un nivel donde quizás ya no tenga más necesidad de estudiar o de ayudar a mi prójimo porque estoy bien. Ahí es donde entonces el tibio es que debe de ser preocupante, y muchas veces como tibios no nos llegamos a dar cuenta que estamos peor que una persona fría. El borracho, si usted lo mira bebiendo, usted ya sabe que es un borracho, una persona fría.
Pero el tibio es el que cree que no es borracho, que no peca, que no hace nada, cosas malas. Está en una iglesia, pero en realidad su corazón está lejos de Dios. Y se escucha la expresión de decir, ay, ¿para qué yo voy a la iglesia? Yo no le hago daño a nadie. Yo no mato, yo no robo. Ay, eso no es nada, beberse un traguito social, porque yo no salgo a una discoteca, yo me lo bebo en mi casa, con mi familia. Ay, eso no es nada. De cada año un día el hombre puede buscarse a otra mujer y salir a dar una vuelta. Eso no es nada, porque no creemos moralmente tan perfectos, que creemos que los pecados que cometemos, Dios tiene que tolerarlos, porque somos tantas las cosas buenas que hacemos. Y algo interesante del frío, Ana, nosotros que vivimos en la parte norte de Estados Unidos, entendemos, y quizás los que viven más al norte entienden mucho mejor, que pasar frío, cuando llega el invierno, pasar frío es símbolo de pobreza. Porque si tú pasas frío es porque no tienes un buen coat. Si tú pasas frío es porque no tienes en tu casa heat o calentador. Si tú pasas frío es porque no tienes un carro. Si pasas frío por la mañana es porque tienes que pasar necesidades. Es decir, frío es pasar necesidades. Cuando tú estás calientito en tu casa, que no tienes que salir, o cuando sales y tienes un buen coat, buen abrigo, tu carro está encendido, calientito, te vas a una oficina caliente, el que tiene dinero puede darse ese lujo y estar tibio en invierno. Y el otro extremo es cuando uno está caliente, cuando uno está activo, uno quiere ayudar a los demás. Uno quiere contagiar a los demás. Hasta cuando usted ve que hasta en los deportes, cuando alguien está jugando quizá básquetbol, si está encestando mucho, dice, está caliente. Si está trabajando. Cuando usted está montando bicicleta, haciendo cualquier actividad, está caliente, está activo. Pero algo interesante, Ana, que ese calor es producido por el Espíritu Santo. Amén. Y la persona que está caliente no se gloría, porque es la obra del Espíritu Santo que se manifiesta como en Pentecostés a través de lengua de fuego. Ese fuego ardía en vosotros, decía los discípulos. Y cuando ese fuego arde no puedes quedarte callado porque es la obra del Espíritu Santo. Ojalá el Espíritu Santo estuviese obrando en tu vida. Entonces el otro extremo, frío. Cuando uno tiene frío necesita a alguien que lo caliente. Y esa persona es el Espíritu Santo. Es el que puede calentarnos a nosotros en una fe fría, tibia, la cual quizás estamos viviendo tú y yo. Es muestra de que no necesitamos el Espíritu Santo. Y si no lo necesitamos, no lo estamos pidiendo. Entonces, es bueno que quizás tengamos esa pobreza espiritual, ese frío espiritual, que querramos sentirnos calientes. Cuando querramos sentirnos calientes, es que estamos pidiendo el Espíritu Santo en nosotros. Que no se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de lo que Dios haga en nosotros. Por eso, en el tiempo de la Odisea, ya se vivía un cristianismo muy, muy relajado, ya no habían persecuciones. En una de las iglesias hubo mucha muerte, mucha persecución, murieron muchos mártires. Mas, sin embargo, en la Odisea ya no hay nadie que les diga a nadie. O sea, si tú quieres ser cristiano, sé cristiano, que nada te va a pasar. Entonces ya todo el mundo entró a un ambiente de confort, de conformidad, de que todo está bien. Y ese es el tiempo en el que estamos viviendo actualmente. Y estoy hablando un tiempo literal, porque en este momento, por usted ser cristiano, salir a dar un estudio bíblico, no lo van a matar, no lo van a meter preso, no lo van a dejar sin comida, le van a vender, usted puede seguir normal. Y también usted puede quedarse sentado muy, muy, muy relajado, y también decir, pues yo estoy bien, no tengo necesidad de ir a compartir el mensaje con nadie, yo leo mi Biblia, yo puedo estar aquí tranquilo, estudiando, orando en mi casa, aquí solo, y estoy bien. Y en ese pensamiento llegó a estar la Odisea, de que todo estaba normal. Muchas veces, por eso, en la iglesia donde hubo mucha persecución, a veces la persecución no les ayudó, para ellos fue bendición, porque entre más los perseguían, más cristianos se convertían,
Por eso cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades en nuestras vidas, debemos de darle gracias a Dios, porque en esos momentos de prueba y dificultad buscamos más de Dios, decimos que necesitamos de Él, que el único que nos puede ayudar es Cristo Jesús. Pero cuando no hay prueba ni dificultad en nuestra vida, llegamos a un estado de sentirnos tan bien que ni siquiera necesitamos la ayuda de Dios. Yo tengo un buen trabajo, yo tengo una buena salud, yo tengo buenos amigos. ¿Por qué yo necesito de Dios si yo estoy bien? Por eso esa tibieza espiritual es una ceguera. No nos deja ver lo malo que está pasando a nuestro alrededor. No nos permite escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso en este momento, en estos tiempos, debemos de abrir nuestros ojos, de abrir nuestros oídos y darnos cuenta que hoy más que nunca necesitamos de Cristo Jesús. Hoy es el tiempo donde más necesitamos depender de Él. No es un momento de conformidad de decir yo estoy bien, no, yo estoy mal y necesito de Cristo Jesús. 2 personas entraron a la iglesia y uno se sentía bien, eso usted lo dice la palabra de Dios. Y decía uno que él estaba muy bien, que le daba gracias a Dios de que no era como el fariseo que estaba ahí, el fariseo y el publicano. Él se sentía bien, se sentía que con ayunar él estaba bien, con dar diezmo él estaba bien. Usted y yo podemos decir yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo al necesitado. Yo me alimento muy bien, yo hago mucho ejercicio, así que Señor, gracias porque yo estoy bien. Yo me imagino, Señor, que yo para ti, tú te debes sentir tan orgulloso de tener un hijo como yo, de que haga todas las cosas bien. La diferencia es de por qué hacemos nosotros las cosas bien. Si nosotros estamos haciendo las cosas para agradar a Dios, en ningún momento vamos a sentirnos de que lo estamos haciendo por nuestros propios méritos y que no necesitamos la ayuda de Dios. Cuando lo hacemos para reconocernos a nosotros mismos, realmente nuestras obras terminan siendo nada. Porque si lo hacemos para alabarnos, aunque diezmemos, ofrendemos y ayunemos, termina siendo nada. Amén. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 58. Entonces dice el verso 16, Ana, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y si usted lee los datos históricos, ve que la Odisea le hicieron canales de aguas que bajaban hasta la Odisea, aguas termales, aguas que bajaban caliente por el sol que le daban, los canales, agua que era salina, tenía minerales. Entonces aquella agua también era un agua que desprendía un olor intenso, quizás aquella agua tenía azufre. Pero también es algo interesante que podemos ver nosotros en la realidad en la cual vivimos. Cuando una persona se intoxica, cuando una persona toma veneno, cuando lo llevan al hospital, yo recuerdo que lo primero que le dan es un galón de agua tibia con sal. Y cuando usted se bebe eso, vomita todo lo que tiene el estómago. Porque es algo cuando cae agua tibia. Usted se puede beber un té tibiecito, pero cuando se toma un galón de agua tibia y más con sal, vomita todo lo que tiene dentro. Y el Señor dice aquí que, pero cuando no eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay cosas que el helado se toma frío. El té caliente. Hay cosas que se toman o fría o caliente. Pero tibia, verdaderamente, como que no saben a nada. Entonces, aquí el Señor está haciendo una reprensión, no a la Odisea de aquel tiempo, sino a ti y a mí que vivimos en este tiempo. Que a veces también nos aclimatamos. Ahora hay un evangelio aclimatado, un evangelio a mi antojo. Y eso es frialdad, una mezcla de lo malo y lo bueno. Hay cosas en la Biblia, principios que no me convienen, yo lo echo a un lado. Es decir, que yo aclimato, así como yo agarro un control y pongo el aire a la temperatura, al ambiente que yo quiera. Así hoy en día se agarra la religión de aquellos que nos llamamos cristianos y la ponemos al nivel que quiera. Bueno, no me conviene de no adulterar, pues puedo tener un amante. No me conviene de cuidar mi lengua, pues lo echo de lado. Es decir, aclimatamos el cristianismo y nos llamamos cristianos y no somos ni frío ni caliente. Porque si fuésemos fríos entendiéramos que el hablar mentira, el adulterio, el chisme es malo.
y reconociéramos, yo estoy mal, porque yo soy una persona que estoy haciendo lo contrario a la palabra de Dios. Eso es interesante, que nosotros reconozcamos nuestra condición. Y eso es lo que hace una persona que tiene frío, que reconoce su condición espiritual. ¿Qué más nos dice la iglesia de Laodicea, Ana? Continúa diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense ustedes. Uno ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas el Señor nos dice? Tú te crees que eres rico. Algo interesante, que a veces, como tú decías, Ana, y como el mismo Jesús reprende, a veces nosotros mismos, el creer, no, yo estoy bien, como el publicano y el fariseo se creía, yo sí estoy bien. Tú te crees que eres rico, tú te crees que tú estás bien. El borracho, aquel hermano, mira, ese hermano cayó en pecado, ese hermano está mal. Tú te crees que eres rico. Y Jesús también dijo algo muy interesante, porque esta riqueza habla en términos espirituales, es decir, de creernos, yo soy el que tengo toda la verdad, yo me la sé toda, yo tengo 20 años en la iglesia. Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritus. Es decir, aquellos que reconocen la necesidad de las cosas espirituales. Aquellos que se sienten en una condición de que ellos no están al nivel de que Dios los acepte. Como el publicano. Señor, sé propicio a mí. Compadécete de mí. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Esa es la actitud que nosotros debemos presentarnos ante un Dios santo, ante un Dios 3 veces santo. En nosotros no hay nada bueno, no hay santidad. Pero Él, por su amor y por su misericordia, puede santificarnos, puede hacernos semejantes a Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere hacernos, eso es lo que quiere ayudarnos a entender, que comprendamos nuestra condición. Porque cuando tú entiendes la condición, mira, Ana, por ejemplo, hay personas que están adictas a las drogas, a la pornografía, a tantas cosas. Y hasta que esa persona no reconozca su condición, no busca ayuda. Ahora, el problema del adicto muchas veces es el orgullo de creer, yo puedo solo. A mí nadie tiene que corregirme, de no aceptar el consejo. Y aquí me llena de emoción, es un privilegio grande que tenemos, que el Rey del Universo se toma tiempo para darnos un consejo. Porque ¿qué sería si hoy apareciera el presidente de Estados Unidos, una persona eminente, y se apareciera en nuestra casa a darnos un consejo? Mira, mi hijo, porque yo te quiero. Aun cuando un padre de familia se sienta con su hijo a hablarle, el hijo entiende si el padre le habla con amor. Y aquí está hablando, el Rey del Universo se está tomando tiempo para hablarte a ti, para hablarme a mí. Para que entendamos nuestra condición, porque Jesús nos ama tanto que nos acepta como estamos, pero nos ama tanto que no quiere dejarnos como estamos. Él quiere cambiarnos, regenerarnos. Amén. No quiere vernos en esta condición en la cual vivimos. Y por eso nos llama la atención. Y es interesante saber que uno mismo no ve su condición en la que está. La iglesia no lo sabía y no lo veía. Entonces, por eso Cristo Jesús viene y le dice, o sea, tú te crees que estás bien, pero estás mal. Eres un miserable, pobre, ciego. Había economía, había dinero, pero eran pobres, y se refiere pobres espiritualmente. Nadie más conoce nuestros corazones que Cristo Jesús. Dios sabe lo que pensamos, lo que deseamos. Nosotros podemos aparentarse ser una persona, pero realmente quizás dentro de nuestro corazón somos otras. Por eso este mensaje no nos los está hablando físicamente, nos está hablando a nuestro corazón. El problema es con el corazón. La Odisea tiene un problema con el corazón, no físicamente, para nosotros también. ¿Por qué? Porque del corazón mana todo. De nuestro corazón sale el amor, de nuestro corazón salen los buenos deseos, nuestras buenas acciones. Cuando en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, se decía que alguien que mataba debía de morir apedreado, alguien que codiciaba, más sin embargo Jesús viene y le dice, no solamente es matar físicamente, si tú ya pensaste algo malo contra tu hermano, tú ya lo estás matando. ¿Por qué? Porque ya se empezó en el corazón.
La codicia no viene de un día para otro de pararse y agarrar o querer tener lo que no le pertenece, no viene con un día ver a una mujer y ya llevársela o irse con ella, no, pasan días, pasa tiempo en el cual todo se está manejando en su mente, en el corazón está llegando esos malos deseos. Por eso es muy importante cuidar el corazón. Por eso el versículo que sale más adelante, en el versículo 20, Jesús está tocando la puerta del corazón. Anteriormente en la iglesia, yo lo voy a decir en la iglesia, cuando quizás también en estudios bíblicos que yo daba, siempre se ha usado ese versículo para llegar a las personas que no conocen de Cristo Jesús, que Él llama al corazón del inconverso, Él llama a la persona fría, pero este mensaje no es para ninguna persona que nunca ha conocido un evangelio. ¿Está hablando a la iglesia? Este mensaje no es para una persona que no sabe de que Dios existe, de que hay una iglesia. Este mensaje es para la persona que nació en el evangelio, que lleva 20 años, quizás 13 años como yo, para la persona que estudió teología y que cree que lo sabe todo. Este mensaje es para nosotros. Y Dios está tocando nuestro corazón en estos tiempos, porque Él sabe que la tibieza, el orgullo y todo eso está llenando nuestros corazones en estos tiempos. Amén. Dice el verso 18 entonces, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con el colirio para que veas. Con este versículo podíamos nosotros durar la noche entera, pero me llama la atención poderosamente la parte dice, por tanto yo te aconsejo. Es decir, Jesús no está diciendo, por tanto yo te ordeno, por tanto yo te mando. ¿Qué diferencia? ¿Cuán humilde es el Dios eterno al hacerse hombre y venir a estar a semejanza de nosotros? Pero mire cómo nos habla, como un hijo. Yo te aconsejo que de mí compre oro refinado, que es fe. Vuestra fe más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:7, debe ser probada. Es decir, la fe es producto, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Al que tenga sed, venga y beba gratuitamente, dice el libro, gratuitamente del agua de la vida. Y aquí vemos que compre, pero ¿con qué vamos a comprar nosotros la fe? Es un regalo, es una expresión porque la Odisea no quiere nada gratis. Queremos salvarnos por nuestras propias obras. Queremos salvarnos por nuestra manera de vestir, de comer, de actuar, de pensar, de vivir. Y la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pero Dios nos ama tanto, como decía anteriormente, que no nos quiere dejar en la condición en la cual estamos. Y sigue diciendo, te aconsejo que de mí compre oro refinado para que seas rico y vestidura blanca para vestirte. Y la vestidura nosotros sabemos que es la justicia perfecta de Cristo. Nuestra justicia, dice el profeta Isaías, es como trapo de inmundicia. Y nuestras mejores obras son así mismo, trapo de inmundicia. Es decir, lo mejor que el ser humano, lo mejor que Rafael puede hacer es como trapo de inmundicia. Imagínense, si eso es lo mejor, ¿qué será lo peor? Entonces, el Señor puede producir en nosotros pensamientos limpios, pensamientos puros. Por eso dice el libro de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y eso es lo que Él quiere hacer en Apocalipsis 3:20. Entrar a nuestro corazón, entrar a nuestra mente, transformar nuestra mente y nuestro corazón y hacernos ver nuestra condición para que deseemos ser semejantes a Él. Y Él puede hacer eso en nosotros. No hay fuerza en nosotros para hacer eso. Amén. Cuando dice unge tus ojos con colirio, sabemos que hay una ceguera espiritual que no nos permite ver nuestro pecado, que no nos permite ver las cosas que no estamos haciendo bien o ver las cosas que debemos de cambiar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos quite esa venda de nuestros ojos y nos haga ver las cosas que Cristo quiere hacer en nosotros.
En Salmos 1, 23 al 24 dice, la buena vista espiritual viene a consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios, porque es por ella que uno puede verse como Dios lo ve. Así que qué hermoso versículo. ¿Quién me dirá qué es lo que yo necesito cambiar? La palabra de Dios. ¿Quién nos está diciendo en esta noche que somos miserables, pobres y ciegos y desnudos? La palabra de Dios. Pero Él nos los está diciendo no para que sigamos siendo miserables, para que sigamos siendo pobres, sino Él dice, mira Ana Luisa, tú eres una miserable, pobre, ciega. Está bien si tú lo eres. Ahora yo te ofrezco oro, colirio, el Espíritu Santo para que tú seas vestida del manto de mi justicia. Ahora entonces toca mi corazón y me dice, ¿ahora lo aceptas? ¿O quieres seguir siendo una desnuda, desventurada y miserable? Entonces ahora soy yo, es Rafael, es usted, somos cada uno de nosotros que vamos a tomar una decisión. Hoy hay una decisión que tomar. ¿Qué quiero ser? ¿Quiero seguir siendo miserable o quiero que el manto de justicia sea cubierto por medio de Cristo Jesús y me haga ver lo que necesito cambiar? La palabra de Dios es importante. Luis ayer nos dio un ejemplo y decía, ¿qué pasa si yo pongo a dos leones juntos? A uno le voy a dar de comer diario, al otro nunca le voy a dar por 30 días. Si yo uno a los dos leones, dice, para que quizás hagan algo, corran o hagan algo, ¿quién va a aguantar? Obviamente el que estuvo alimentándose por 30 días, el otro no va a tener fuerzas quizás ni para pararse. Y así es la palabra de Dios, el estudio, la oración. Si diariamente nos alimentamos, estaremos siendo fortalecidos, pero si dejamos el estudio y la oración, así como si dejamos de comer y nos vamos debilitando, de igual manera nuestro espíritu se va a ir debilitando. Entonces ya me estaré poniendo ciega que se me va a hacer tan difícil poder ver mi pecado. Quizás hay tentaciones y se me hace difícil ver que lo que voy a hacer está mal. Se me hace ya más fácil hablar malas palabras, se me hace más fácil mentir, pensar cosas indebidas. ¿Por qué? Porque me estoy debilitando en el espíritu y estoy quedándome ciega. Mas, sin embargo, la palabra me dice, está ciega, ok. Me nutro con la palabra y ahora podré abrir los ojos y darme cuenta que mi pecado, que lo que hacía está mal y ha llegado el momento de dejar eso a un lado y dejar que Cristo entre a nuestros corazones. Hay que ser bien terco, y nosotros los seres humanos somos tercos, a veces somos más tercos que los animalitos, que un médico venga a nuestra casa, nos examine gratuitamente y nos recomiende y nos traiga la medicina y que nosotros nos neguemos a utilizarla. Viene el médico divino, el médico de médicos, nos examina, nos ve nuestra condición y nos dice, mira, esto es lo que tienes que tomarte. Y ni así muchas veces nosotros lo que decimos, ay, yo estoy bien. A veces nos enojamos con el ángel, con el mensajero. Decimos, pero ¿qué es lo que este dice? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es interesante que en el Salmo 139, 23 y 24, David le dijo al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón o mis pensamientos. Pruébame con tu luz y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es decir, David es todo lo contrario en ese momento a lo que nosotros somos. Jesús viene donde nosotros, el médico divino, nos examina, ve nuestra condición y nos receta, y ni así queremos. David va y se pone en las manos del médico divino y dice, examíname, Señor, examíname, pruébame. Mira si hay en mí caminos de perversidad, caminos torcidos, y agárrame y guíame por el camino eterno. Es decir, muéstrame el camino que debo seguir. A veces nosotros agarramos un camino y le decimos, Señor, acompáñame. ¿Y será que en ese camino que estamos transitando el Señor quiere que transitemos? Porque a veces estamos haciendo cosas para el Señor. Si tú vas a la discoteca y le vas a decir, Señor, acompáñame. Porque no es lo mismo estar haciendo cosas para el Señor que permitir que el Señor haga cosas con nosotros.
Y eso es lo que Él quiere hacer cosas con nosotros, no simplemente que hagamos cosas para Él. ¿Qué más nos sigue diciendo? Yo reprendo y castigo, dice el verso 19, a todos los que amo. Aquí hay algo interesante. El Señor nos está diciendo con este mensaje que Él nos ama, que seamos celosos y nos arrepintamos. ¿Qué padre de vosotros, dice la palabra de Dios, no reprende a su hijo si anda en malos caminos? No le llama la atención, no le aconseja. ¿Qué padre de vosotros? A ver, si usted tiene un hijo pequeño que le va a poner la mano a un cable eléctrico, lo va a dejar, ¿verdad que sí? Entonces, del mismo modo, Dios está viendo, porque Él, al que ama, el Señor reprende, es decir, castiga, somete. Porque de la única manera que muchas veces nosotros entendemos es cuando tropezamos. Y a veces no es que el Señor pone la piedra, sino que el Señor no la quita. ¿Entiendes? La piedra está delante, los problemas están delante, y el Señor puede quitarlo. Pero cuando nosotros nos desviamos del camino que el Señor ha trazado, el Señor no puede quitar las piedras que están ahí en el camino. Y nos deja que tropecemos para ver si levantamos la vista y reconocemos nuestra condición y pedimos ayuda, así como lo hiciera David. Qué interesante que el Señor nos ama, Ana. Te ama a ti, querido amigo que nos sintoniza. Te ama a ti, a pesar de la condición que tú estés viviendo. Tú puedes estar viviendo quizá en drogadicción, en adulterio, en la prostitución, en la fornicación. Puede ser una persona que roba, que hable mentira. La peor condición. Recuerda que Jesús dijo que Él vino a sanar, a buscar lo que se había perdido. Y le dijo una vez a los fariseos que los sanos no necesitaban médicos, sino los enfermos. Es decir, que Jesús nos está reprendiendo, nos está mostrando nuestra condición, pero porque nos ama. Es todo lo contrario de cuando nosotros le decimos la condición a una persona para burlarnos. Ay, mira, se le rompió el pantalón. Jesús no. Mira, Jesús nos llama aparte, nos muestra nuestra condición y quiere ayudarnos a salir de ella. Ese es el mensaje de la Odisea. Un mensaje de amor, un mensaje de esperanza para ti y para mí, que quizás no estamos o no nos encontramos en la mejor condición espiritual. Sí, en el versículo 20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En la iglesia anterior había una puerta la cual Dios abre y nadie cierra, y Él cierra y nadie abre. Pero acá es una puerta individual, una puerta que no depende del Señor abrir ni depende del Señor cerrar. Esa puerta depende de cada ser humano. No está en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor respeta la decisión de cada uno. Y Él ya dijo lo que está ofreciendo. Le dice, si tú me permites entrar, abrir la puerta, yo voy a cenar con Él y Él cenará conmigo. Aquí hay una promesa maravillosa que si hoy usted y yo abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús, Él va a entrar con nosotros, y al entrar Él con nosotros hay una promesa maravillosa donde Él nos invita, y aquí no está diciendo yo los voy a invitar a todos a cenar, nos está hablando individualmente. Yo entraré a Él y cenaré con Él. Así que aquí hay una invitación muy importante porque es individual. Él va a invitar, está hablando futuro, que va a haber una cena con un ser humano, Cristo solamente y esa persona. Eso quiere decir que hay una cena especial. Si yo hoy permito que Cristo Jesús entre en mi corazón, hay una cena especial que podré tener yo a solas con Cristo Jesús, que Él está preparando. Nuestro corazón es muy, muy difícil abrir la puerta cuando hay cosas que nos atraen al mundo, las obras que creemos que están correctas. Un día Jesús, mientras estaba predicando, llegó un joven que le dice, Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le decía que debía de cumplir la ley, y él, muy orgulloso, le pregunta, ¿cuál es lo que debo de cumplir? Jesús le explica lo que debía de cumplir, y él dijo, todo eso yo lo he aguardado, todo eso yo lo he hecho. Yo
no he adorado dioses ajenos, yo he honrado a mi padre, yo he hecho, no he robado, no he mentido, yo he guardado la ley. Entonces Jesús, conociendo su corazón, le dice, si has guardado todo, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Ese corazón no estaba dispuesto a que Jesús entrara, a pesar de haber guardado todo, a pesar de haber crecido creyendo que era una persona correcta, una persona que había, y para habérselo dicho él a Jesús, no cualquiera tiene el valor, si Jesús viniera en este momento de decir, Señor, yo guardo tu ley. Yo todo lo he hecho desde que me volví cristiano, yo he guardado tu ley. Para uno decirle eso en la cara de Jesús es porque usted lo ha hecho, porque Jesús, que escudriña el corazón, puede decir que estás hablando mentiroso si ni siquiera uno solo has podido cumplir. Mas, sin embargo, cuando el joven lo dice, pero él lo cumplía quizás por necesidad o para que lo vieran a él, pero no lo hacía de corazón. Su corazón estaba muy lejos de Jesús. Su corazón estaba muy lejos de querer hacer las obras por amor. Y si no hay amor en nuestro corazón, no sirve de nada. Si Cristo Jesús no mora en nuestro corazón, estamos vacíos, estamos desventurados, miserables. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro corazón, si Cristo Jesús no mora en nuestro corazón, no puede haber nada bueno. Porque en nuestros pensamientos jamás va a haber algo bueno si no es el Espíritu Santo que está en nosotros a cada momento, instruyéndonos y hablándonos lo que debemos de hacer. Y cuando lo hacemos, no lo hacemos para gloriarnos nosotros, sino para decir que lo hacemos por amor a Cristo, y por amor a Cristo amaremos a nuestros semejantes. Yo estoy. Notamos aquí que no dice yo estaba, yo estaré, sino yo estoy, un presente continuo de permanencia, que el Señor, a pesar de nuestra condición, continúa. Nos vamos a la droga, Él continúa llamándonos. El Señor permanece. Algo muy interesante es que también el Señor no le deja la salvación a nadie. La salvación pertenece a Dios y a su Cristo. Es decir, el propósito de la carta a la Odisea, el propósito del mensaje de Dios para nosotros esta noche es dejarnos saber que Él está pendiente de ti y pendiente de mí. Que el Señor está a la puerta, que Él permanece. No es la voz de la conciencia. Cuando vamos, cuando mentimos, cuando llegan pensamientos que sabemos que son pensamientos tóxicos, el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Es simplemente que entendamos que Él está ahí a la puerta. Qué lindo es saber, Ana, que una persona que te puede ayudar en toda circunstancia, en todo problema, está ahí en la puerta. ¿Qué tú tienes que hacer solamente? Abrirle paso adelante. Es decir, que el Señor está ahí, solamente a un paso de que nosotros le abramos. No está lejos, allá a la distancia, que tenemos que enviarle un email, llamar o hacer una cita. Como ahora, para usted ver a un médico con el tiempo de la pandemia, había que hacer una cita y a veces le daban hasta meses. Pero este médico divino... Y a veces ni te contestan. Este médico está a la puerta, esperando que el paciente le diga, pase adelante, venga, ayúdeme. Vea la diferencia, señores. Nosotros quizás a veces somos mal agradecidos, es que somos tibios, porque es que no queremos que Él entre a calentarnos. No queremos reconocer nuestra condición. Yo estoy a la puerta y llamo, y vemos otra vez que esto es un asunto individual. Si alguno oye la voz, querido hermano, querido amigo, quizás tú quieres abrir la puerta, pero estás esperando que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que tu familia, quizás tú quieres que el Señor haga un cambio, pero estás esperando, es que la iglesia que yo soy, que los hermanos son así, que esta sociedad es así. No, si alguno, de manera individual, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Si estamos escuchando la voz de Dios, vamos a abrirle la puerta a Jesús para que entre y nos limpie y nos purifique. Algo muy interesante de este versículo, Ana, es que cuando nosotros invitamos a una persona a la casa y nuestra casa está desordenada, imagínate, yo te voy a poner el siguiente ejemplo. Tú tienes la casa hecha un desastre y hay una persona a la cual tú estimas y está en la puerta tocando. Y
tú con la casa hecho un desastre, sucio por doquier, ropa por doquier, no has lavado, estás todo desgreñada, no te has peinado, ¿te sentirías con ánimo de abrir la puerta? No. ¿Qué tú quisieras hacer antes? Arreglarla, ordenarla. Así somos los seres humanos. Que antes que Jesús quiere entrar a ayudarte a ti, ayudarme a mí en nuestra condición. No es que limpiemos todo, es que Él quiere limpiarnos. Pero nosotros lo que decimos es, no, espérate. Así dice la gente. Ay, yo tengo que dejar el alcohol para buscar al Señor. Ay, que yo soy muy malo. Yo tengo que arreglarme para ir a la iglesia. Yo me voy a entregar al Señor, pero es que yo tengo que cambiar estos hábitos que yo tengo. Ay, es que esta boca. No, el Señor quiere que tú entres con esa boca, como dice el pastor Arnaldo Cruz, con esa boca de cocodrilo que tú tienes, con esos pensamientos tóxicos que tú tienes, con esa mala manera de vivir, esa mala manera de actuar, con ese carácter. Así es que Él quiere que tú le abras el corazón para Él entrar y ayudarte. Porque esto no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Amén. Por eso Él dice que entrará a Él. El Señor quiere entrar en nosotros. No está hablando de casa aquí. No dice entraré a su casa. ¿Qué es lo que dice Ana? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué gozo saber que el Señor puede entrar a nuestra casa, a nuestra habitación espiritual, nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo y ordenar nuestra casa. Él es que puede hacerlo. Así que por nuestra propia fuerza, si estás luchando con tu fuerza, hoy te digo, entrégale tu vida al Señor así como estás y Él la pondrá en orden para gloria y honra de su nombre. Amén. Y todavía hoy Cristo Jesús está tocando la puerta. Llegará el momento donde Él dejará de tocar la puerta, Rafael. Llegará el momento donde ya no habrá ese chance de que Él esté tocando para querer entrar en el corazón de nosotros. Por la gracia de Dios, aún su gracia está sobre nosotros. Todavía el Espíritu Santo está acá, en el cual nos sigue llamando, nos sigue Cristo Jesús tocando a nuestro corazón para poder entrar en nosotros. Pero llegará el día donde ya no estará, ya no habrá oportunidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo Jesús dice que está la tibieza, hay una tibieza espiritual. Pero cuando Cristo Jesús venga, el tibio habrá desaparecido por completo. El tibio o se convertirá caliente o se convertirá frío. Para cuando Cristo Jesús ya no habrá nada en el medio. Ya el caliente estará en un lado y el frío quedará en el otro. Y Cristo Jesús hoy quiere que todos quedemos en el lado caliente, en el lado de la salvación. Por eso hoy todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Hoy todavía tenemos la oportunidad de, como dijo Rafael, decirle a Dios en el estado que estamos. Él está feliz de recibirnos. Señor, yo soy pecadora. Yo toda mi vida he mentido. Señor, yo toda mi vida he hecho cosas indebidas. Pero a Jesús no le importa lo que hemos hecho, lo que hemos sido. A Él lo que le importa es lo que queremos ser hoy. ¿Qué quiero? Yo quiero que Él entre a mi corazón. Y Él estará dispuesto a entrar. Amén. Mira, mi querido hermano, mi querido amigo, que quizás está viendo, escuchando esta programación en este instante, quizás lo escuche más luego. Quiero llamar tu atención a decirte algo interesante. El Señor tiene un sumo interés con los seres humanos. Es la única criatura en todo el universo que hizo a su imagen y semejanza. Y por el pecado perdimos la imagen y semejanza. El Señor quiere ahora restaurarnos nueva vez a su imagen y semejanza y exhibirnos ante todo el universo. Es algo muy interesante. Es como aquellas personas que buscan piezas de colección en estados deplorables. He visto carros para restaurarlos y exhibirlos ahora en un museo. Eso es lo que Dios quiere hacer, porque Él es experto en otra vez crear en nosotros la misma imagen de Cristo en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, para exhibirnos ante todo el universo como un trofeo de que su gracia nos salva, su gracia nos transforma. Nosotros simplemente debemos permitirle, decirle como Pablo, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Abre la puerta, criatura, lo que el Señor te va a decir, déjame entrar. Amén. Así que ya dejemos estar postergando y queriendo nosotros arreglar nuestra situación. Entreguemos nuestra vida al Señor así como estamos. Que Él puede hacer maravilla. El Señor es especialista en arreglar corazones rotos. Es el único.
Es el único. A ver. Así que el versículo 21, y vamos a ir arribando, dice, al vencedor, de manera singular, sigue hablando, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí vemos que el que está hablando tiene un trono, y si es trono, entonces ¿qué es, Ana? ¿Quiénes son los que tienen trono? Los reyes. Los reyes. ¿Y Jesús tiene trono? ¿Ese es su rey? Sí, Él es rey de reyes y señor de señores. Y el mismo Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero del Hijo dice, tu trono, Dios. Oye, ¿cómo le llama el Padre al Hijo? Le llama Dios, y no Dios con minúscula. Por los siglos de los siglos, cetro de equidad es cetro de tu reino. El que está hablando no es un simple mortal, es el alfa y el omega, el amén, el testigo fiel, el que estuvo muerto pero vive por los siglos de los siglos, el primogénito de los muertos. Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestra esperanza. No es aquel que promete y no cumple, como los políticos actuales, que para con sus elecciones hacen promesas. Pero Jesús, Ana, es algo interesante. Muchas ofrendas. Los políticos ofrecen para que la población vote por ellos para conseguir un cargo, ¿verdad que sí? Ahora, el que promete esta cosa, ¿necesita un cargo o lo tiene? Lo tiene. Lo tiene. Es decir, que Jesús no está diciendo que lo que Él promete es para Él conseguir algo, es porque Él lo tiene y quiere compartirlo. Es algo interesante. Es todo lo contrario a lo que establece la política humana. La política Más bien humana, ni la necesidad tenía él de... se siente conmigo en mi trono. Usted sabe, Ana, algo interesante del mensaje de la iglesia de la Odisea, para ir concluyendo, es que, como tú decías al principio, es una iglesia a la que Dios no la halaga. Es una iglesia que está en una condición como deplorable, una condición terrible espiritualmente. Pero mira cómo es Dios. Es la que le hace una de las ofertas más maravillosas. Al vencedor, a ti que eres una escoria humana, a ti que andas en el mundo de pecado, a ti que andas en la droga, en la prostitución, a ti que andas en la perversidad de este mundo, a ti que eres un mentiroso, un ladrón, a ti que ya ni tú mismo encuentras que en ti hay nada bueno, a ti, si tú me dejas entrar en tu corazón, yo entraré, cenaré con Él, tú conmigo, y te sentarás en mi trono. Qué bien se siente uno cuando alguien de importancia lo invita a su casa, y lo invita a cenar a su mesa. Y por ejemplo, Ana, que te digan a ti, como me pasó alguna vez que estábamos comiendo en una mesa y yo cogí una de las sillas principales, y a mi esposa, que siempre bromea, me dije, pero esa es la silla del dueño de la casa. El dueño de la casa dijo, no hay problema, se puede quedar ahí. Es decir, qué lindo se siente que, oye, el Rey del universo permita que nosotros nos sentemos con Él, que Él comparta esa gloria. ¿Por qué razón? Porque recuerda algo interesante. Adán, que fue hecho hijo de Dios, y ahora Jesús se hace hijo de Dios, se hace hermano nuestro, y ahora nosotros somos la única criatura de todo el universo que pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Es decir, los ángeles son ángeles, criatura de Dios. Los serafines, los querubines, los mundos creados, el universo entero, todas las criaturas que Dios creó, esos son criaturas de Dios especiales, las cuales Él ama. Pero nosotros fuimos adoptados como hermanos de Cristo, hijos de Dios, y por eso ahora, ¿dónde está la casa de Dios? Nosotros vamos a vivir en la casa de Dios. Por eso nos vamos a sentar en el trono. Es algo interesante. Así que es una bendición lo que Dios nos ofrece. Ojalá podamos oír, ojalá podamos abrir la puerta del corazón. Y termina diciendo el verso 22, Ana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que hubieron diferentes mensajes, por eso termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perdón. Sabemos que las iglesias simbolizaban diferentes tiempos, como la Odisea está simbolizando el tiempo actualmente, pero también al final cada iglesia representa la vida de un ser humano. Cada uno de nosotros nos encontramos en diferente estado. Cada iglesia pasó por diferentes circunstancias y Dios
sabía la circunstancia que cada uno pasaba y hay una promesa para cada iglesia. Por eso cada uno de nosotros debemos de examinarnos hoy y encontrarnos y ver en cuál de esas iglesias estamos. Si nosotros estamos tibios, pues ya Dios dice, ok, estás tibio, hay un mensaje para ti, hay una promesa para ti, arrepiéntete y podrás sentarte conmigo en mi trono. Si usted está pasando por dificultad de enfermedad, no tiene trabajo, está pasando por una dificultad muy mala como lo hubo en la segunda iglesia, pues Jesús ahí también lo exhorta. Yo sé lo que estás pasando y yo estoy contigo, mantente fiel. Y también le da una promesa. Así que para cada iglesia hay una promesa como para cada una vida de nosotros. Yo no puedo estar pasando quizás lo mismo de Rafael, ni tampoco Rafael lo mismo de ustedes, pero Dios sí lo conoce y hay una promesa para cada uno. Mantengámonos firmes, mantengámonos fiel, abramos los oídos, porque aquí dice que el que tiene oído, oiga, y que en esta noche cada uno de nosotros hayamos decidido oír la palabra de Dios, atesorarla y hacer esos cambios necesarios para ir y morar en el trono de Dios, al lado de Dios, perdón. Amén. Quizás en esta noche tú estás diciendo, ay, esos mueblecitos viejos que tengo, ya quiero cambiarlos, están descascarados. Ay, esas sillas que tengo se están yendo a pedazos. No te preocupes. El Señor está haciendo una invitación a que se sientes con Él en su trono. El Rey del universo, el dueño de todas las riquezas. Es decir, que aunque en este mundo tendremos aflicciones, en este mundo quizás no podamos alcanzar las metas anheladas, el Señor tiene promesa. Ojalá que como Moisés, como Abraham, mantengamos la vista en aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ojalá que cada uno de nosotros en esta noche podamos tomar la decisión de abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús. Gracias por tu atención, Dios te guarde. Vamos a despedirnos con una palabra de oración, esperando que el Señor pueda en esta noche bendecirnos. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el mensaje de la Odisea. Es un mensaje para cada uno de nosotros. Padre, en nosotros no hay fuerzas para abrir esta puerta. Hay tantos obstáculos que nos impiden abrir la puerta de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza de voluntad para abrir el corazón a tu Santo Espíritu y que Él pueda entrar con su fuego santo, Señor, y purificar nuestro ser y poner en nosotros el querer como el hacer tu voluntad. Bendice a cada hijo tuyo, a cada hermano, a cada amigo que nos sintoniza en esta noche. Bendice de manera especial, Padre, a Luis, que siempre está ahí detrás de cámara para que todo pueda salir bien, este mensaje pueda llegar a otras personas. Bendice este mensaje, bendice a Ana, bendíceme a mí, a nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor. Entendemos que nuestra condición no es buena porque somos parte de la Odisea. Y aunque hoy fuimos los emisarios, los que transmitimos este mensaje, el instrumento, reconocemos que también nosotros somos pobres, ciegos y desventurados. Perdona si en algo hemos fallado, Señor, y que tu Espíritu sea el que hable a cada corazón, Señor, y que cada corazón pueda aceptar este mensaje y ponerse en sintonía con el cielo. Padre, cuando tú vengas, acuérdate de nosotros y llévanos a tu reino, danos una noche feliz y un sueño reparador. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima. Amén. Bendiciones.